Llevaba a mi nieto Álvaro a hacer la compra cuando, de repente, un sedán perdió el control y se lanzó a toda velocidad por el cruce. Por instinto, me abalancé sobre él, cubriendo su pequeño cuerpo con el mío. Logré protegerle, pero su carita aún se raspó con fuerza contra el asfalto. Menos de 10 minutos después, su otra abuela, Carmen Rodríguez, la madre de mi yerno, irrumpió en el hospital. Ni se molestó en saludar. Comenzó a gritarme sin más. Ni siquiera eres capaz de cuidar a un niño. ¿Para qué sirves entonces? Si a mi adorado nieto le hubiese pasado algo grave, te habría hecho pagar. Yo seguía tumbada junto a la camilla, aturdida, con la espalda ardiendo como si me hubieran clavado una docena de cuchillos. Fue entonces cuando llegó mi hija Lucía. Se abalanzó sobre los médicos, preguntando frenéticamente por el estado de Álvaro, mientras intentaba calmar a Carmen con suavidad. Al confirmar que solo tenía unos rasguños leves, Lucía se giró hacia el médico y dijo: «Doctor, mi suegra tiene la tensión alta. Se ha alterado mucho. ¿Podría revisarle las constantes, por favor?» No me había dirigido ni una palabra, ni siquiera me había mirado. Yo seguía allí, mordiendo tan fuerte que me dolía la mandíbula, luchando por respirar con cada punzada que me atravesaba las costillas. Y solo podía pensar, quizás ha llegado el momento de empezar a vivir para mí misma. Un médico apareció por el pasillo, empujando a Lucía con un tono seco. «Por favor, no bloquee el pasillo. La paciente tiene una herida profunda. Necesitamos operar de inmediato». Lucía se quedó paralizada. «Pero si Álvaro solo tiene un rasguño, ¿quién está sangrando tanto?» Una enfermera llegó corriendo con el consentimiento quirúrgico en la mano, con tono urgente y cortante. No es su suegra, su madre. Es ella la que está en estado crítico. Ha perdido mucha sangre. Firme aquí. Ahora, Carmen estaba sentada en un banco cercano, acunando a Álvaro en su regazo, con el rostro retorcido por el desprecio. Por favor, está haciendo teatro. No supo cuidar de mi nieto y ahora finge desmayarse para librarse de la culpa. Lucía, ¿tu madre siempre fue tan exagerada de joven? Lucía abrió la boca, dudó y al final murmuró: «Centrémonos en que la atiendan. Ya hablaremos de lo demás después». Yo seguía sobre la camilla, sintiendo como si cada hueso de mi cuerpo se hubiese roto en 1000 pedazos. El dolor era tan agudo que casi me muerdo el labio hasta hacerlo sangrar. Aún así, estiré la mano hacia Lucía, obligando a mi voz a mantenerse firme. «No te preocupes por mí. Es solo una cirugía rápida. Estaré bien. Ve con Álvaro, ¿vale?» Sus ojos brillaban con lágrimas mientras me veía alejar en la camilla. Cuando la anestesia comenzó a hacer efecto, todo a mi alrededor se oscureció. Me sentí hundiéndome, como si descendiera al fondo frío y silencioso de un lago. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya estaba en una habitación del hospital. La mujer de la cama de al lado, probablemente en sus 40, habló con dulzura. «Cetetes, has recuperado rápido. A mi madre le pasó lo mismo. Estuvo inconsciente 2 días enteros antes de despertar. Abrí la boca para contestar, pero no salió ni una palabra. Tenía la garganta como si me la hubieran lijado con papel de lija». «¿Dónde está mi hija?» Frunció el ceño pensativo. «Creo que su suegra tuvo un episodio de tensión alta. Tu hija fue con ella a recoger la medicación». Bajé la mirada. Mi pierna estaba inmovilizada con una férula. Entró una enfermera para ajustar el pie de la cama y me tranquilizó con tono despreocupado. «No se preocupe, solo es una fractura, leve con algunas abrasiones y pérdida de sangre. En unos 10 días retiraremos la férula y estará lista para irse». Solo entonces exhalé un poco.
Lucía acababa de encarrilar su carrera. David no paraba de viajar por trabajo. Álvaro, con apenas 3 años, estaba en esa edad pegajosa y caótica. Tenía que recuperarme pronto, volver a sostener el fuerte. Y justo cuando ese pensamiento cruzaba por mi cabeza, oí la voz chillona de Carmen resonando por el pasillo. Lucía, tienes que hablar seriamente con tu madre. No puedes seguir siendo tan irresponsable con un niño. Álvaro ha tenido suerte esta vez. Solo fue un rasguño. Pero, ¿y si la próxima vez es peor? Si ocurre algo, no lo dejaré pasar. La voz de Lucía, que siempre era firme conmigo, ahora sonaba sumisa y obediente. Sí, Carmen, hablaré con ella. Me aseguraré de que tenga más cuidado de ahora en adelante. El tono de Carmen se volvió aún más cortante. Y otra cosa. David ya está bastante liado. Ahora que tu madre está inválida, ¿quién va a encargarse de la casa? Nadie tiene tiempo para cuidarla. Más le vale recuperarse rápido. Álvaro sigue necesitando cuidados. La madre y la hija de la cama de al lado enmudecieron. El aire se volvió tan espeso por la incomodidad que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Me giré de lado, intentando ocultar las lágrimas que se deslizaban en silencio por mis mejillas. Pero mis oídos no pudieron evitar lo que vino después. La voz de Lucía flotaba, suave, resignada, pero demoledora. No te preocupes, ella sabe cuál es su sitio. Su sitio. Si de verdad hubiese entendido lo que significa saber cuál es mi sitio, habría dicho que no el día en que Lucía me llamó llorando, suplicando, «Mamá, no puedo más. Por favor, ven a ayudarme». Habría dicho que no cuando ella y David pasaban apuros económicos. Y me ofrecía a cocinar, limpiar y hacer la compra sin rechistar. Y jamás debí pasar los últimos 3 años en su casa haciendo de criada sin sueldo y niñera a tiempo completo, sin pedir nunca agradecimiento. Pero ahora va y le dice a otra persona con esa facilidad: «Mi madre sabe cuál es su sitio». Esas palabras me golpearon como una bofetada, arrastrándome de nuevo a la sombra de todo lo que había soportado. Las lágrimas seguían cayendo, empapando la almohada en silencio, como si todo lo que había hecho por ellos se hubiera disuelto sin dejar rastro. Carmen entró en la habitación pavoneándose y dejó una rebanada de pan blanco y un bote de mostaza amarilla en la mesilla. «Venga, te lo he preparado. ¿No es tu combinación favorita? Simple, saciante, no es grasienta». Levantó la bolsa de plástico con énfasis. «Incluso compré la mostaza de mi marca preferida. Cómetelo. Es mucho mejor que el pollo asado o el filete». La mujer más joven de la cama de al lado casi derramó el vaso de agua. «¿En serio le das pan con mostaza? Acaba de pasar por una operación». Incluso Lucía soltó una risita. «No tenéis ni idea. A mi madre le encanta esto. Puede comerse rebanada tras rebanada sin parar». La observé sonreír con naturalidad, mientras compartía lo que supuestamente era mi tentempié favorito como si fuera una anécdota encantadora. Y justo en ese instante, el dolor se disparó por mi espalda como si alguien presionara con fuerza sobre la incisión fresca. Temblé, pero recordé aquella vez en que me suplicó, embarazada y sollozando al teléfono. Mamá, cuando estaba embarazada, su madre me hacía comer esto 3 veces al día. No podía negarme, y David la defendía. Por favor, ten compasión de mí. Ven a ayudarme. Él siempre lo supo. El pan con mostaza no era amor. Era pereza, era vacío, era humillante. No dije nada. La mano de Lucía rozó con suavidad mi brazo. Mamá, ¿no te gusta? Sus ojos me suplicaban, no armes un lío, igual que en su casa, cada vez que David se quejaba de que la comida estaba salada o insípida. Cada vez que no esterilizaba los biberones 10 veces.
Cada vez que Álvaro lloraba porque le había dejado jugar demasiado rato, y ella me lanzaba esa misma mirada, sumisa, apenada, suplicándome en silencio que no rompiera la paz. Pero esta vez no pude. Ya no. Mi voz era débil, pero firme. Lucía, una persona recién operada, no debería comer nada picante ni fuerte, y el pan blanco con mostaza no tiene ningún valor nutritivo. Ella abrió la boca para responder, pero su expresión cambió de la culpa a una irritación y vergüenza mal disimuladas. Carmen soltó una risa burlona y cortante. ¡Increíble! Casi matas a mi nieto y ahora tienes el descaro de hacerte la heroína. No olvides que Álvaro también es mi nieto. Que no te hayamos exigido responsabilidades ya es más de lo que mereces. Te traemos comida y encima te quejas. Muy bien, me la llevo. Si acabas muriéndote de hambre, será tu culpa. Se dio media vuelta y se marchó sin decir nada más. Justo detrás de ella, David entró y dejó caer un montón de papeles sobre mi mesilla con un golpe seco. Su tono no dejaba espacio para réplica. Ana, estas son las facturas del hospital que hemos pagado hasta ahora. 8.700 euros. Asegúrate de devolverme el dinero. Ya le he dicho a la enfermera que a partir de ahora todos los gastos vayan a tu nombre directamente. Vamos. Supongo que no querrás que la gente piense que estás viviendo a costa de tu yerno, ¿no? No podía hablar desde el principio, pero ahora el pecho se me apretó tanto que me costaba respirar. Lo miré mientras se marchaba, con la vista nublada y la respiración entrecortada. Lucía los observaba alejarse, con algo frenético, brillando en sus ojos. ¿Estás contenta ahora, mamá? Tienes un accidente mientras cuidabas a mi hijo, y la vergüenza la tengo que llevar yo en casa de los padres de David. Has cabreado a mi marido y ahora su madre también se ha ido enfadada. ¿Puedes pensar por una vez en cómo me afecta esto? ¿A mí? Intenté responder, pero una tos violenta me desgarró antes de que pudiera pronunciar palabra. El dolor de la herida en la espalda se encendió con tal fuerza que el sudor me cubrió la frente. La chica de la cama de al lado se acercó corriendo con un vaso de agua en la mano. Señora, pare. Acaba de ser operada. ¿Quiere que se le abran los puntos? Tomé el vaso con manos temblorosas y bebí un sorbo con cuidado, conteniendo la opresión en el pecho. Luego miré directamente a Lucía. Mi voz temblaba, pero mis palabras eran claras. Lucía, siempre me estás pidiendo que piense en ti. Pero ¿alguna vez has pensado tú en mí? Podría haber vivido una jubilación tranquila y en paz. ¿Quién me pidió que lo dejara todo y me mudara aquí, lejos de todos los que conocía? Las camisas de David había que lavarlas a mano. La ropa de Álvaro necesitaba detergente especial. ¿Te gusta el picante? A él no. El niño necesitaba sus propias comidas de bebé. Cada día lo dejaba en la guardería y lo recogía, limpiaba tu casa, lavaba tu ropa, cocinaba todas las comidas y jamás me senté a tomar una taza de té caliente. ¿Sabes por qué llevé hoy a Álvaro al supermercado? Porque no fui capaz de dejarlo solo en casa, ni siquiera 15 minutos. Tú le diste a luz, pero en los últimos 3 años he sido yo quien ha vivido como su madre y no tú. Lucía se frotó las sienes, la frustración aflorando en su rostro. Vale, lo entiendo, estás cansada. Pero yo estoy en medio, mamá. ¿Es que no lo ves? Justo en ese momento sonó su móvil. Lo cogió sin alejarse, el teléfono pegado a la oreja, pero la voz al otro lado era lo bastante alta como para retumbar en la habitación. ¿Cuándo me va a pagar tu madre? ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Vienes o no? Mañana trabajo. No tengo tiempo para quedarme en este hospital. Lucía se giró rápidamente, susurrando. Ya lo estoy transfiriendo, no te preocupes, ya voy. ¿Estás en el parking? Colgó con un suspiro y metió el móvil en el bolsillo. Mirándome dijo, mamá, si de verdad no quieres que acabe divorciada y sola con un niño, simplemente paga a David, por favor.
Y no le culpes. Apenas llegamos a fin de mes. Además, ese dinero al final será para nosotros, ¿no? El vaso de agua seguía en mi mano. Y en ese instante lo lancé. El agua salpicó su cara. Lárgate, lárgate de mi vista ahora mismo. Lucía se quedó inmóvil, secándose la cara empapada con el dorso de la mano. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Sí, quizá lo estaba. Por haberme dejado pisotear en esta casa durante 3 años y aún esperar que a alguien le importara. Seguía tosiendo cuando alargué la mano hacia el teléfono de la mesilla. Mis dedos temblaban mientras marcaba el único número que aún sabía de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz tranquila y firme contestara. Eduardo, soy yo. Ven a por mí. Llévame a casa. Debería haberte hecho caso cuando me advertiste que no me quedara en casa de Lucía. No lo hice, y me arrepiento. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Se abalanzó hacia mí para arrebatarme el teléfono. Mamá, esta es tu casa. Si te vas, ¿qué pasa con Álvaro? En el forcejeo, presioné sin querer el botón del altavoz. La voz de Eduardo resonó alta y clara por toda la habitación. Lucía. ¿Fernández? Huiste para casarte con ese hombre, jurando que jamás volverías a arrastrarte hasta nosotros. ¿Tienes idea del orgullo que sentía tu madre como para que ahora diga que se arrepiente? ¿Qué demonios le has hecho para que pierda hasta la última pizca de dignidad? A primera hora de la mañana siguiente, mi marido Eduardo llamó para confirmar que él y nuestro sobrino Javier vendrían a recogerme al amanecer. En cuanto colgué, una oleada de hambre que me había empeñado en ignorar, escondida bajo todo el torbellino emocional, se manifestó con fuerza, rugiendo con violencia en mi estómago. La joven de la cama, de al lado, lo oyó y soltó una risita. Se ofreció a salir con su madre a buscarme algo de comer. Cuando se fueron, la habitación quedó en silencio, y lo único que podía oír era el latido constante de mi propio corazón. De repente, alguien corrió la cortina de mi cama de un tirón, y Lucía cayó de rodillas a mi lado. Mamá, sabes que mi trabajo es inestable y apenas me da para llegar a fin de mes. David gana más, sí, pero su madre está enferma. La mitad de lo que gana se va en medicinas y gastos. Sus ojos se humedecieron. Si te vas, ¿qué será de Álvaro? ¿Y de mí? ¿Cómo puedes quedarte mirando mientras yo, una mujer sola, intento mantener a flote esta familia en una ciudad donde no conozco a nadie? ¿Cómo podría soportarlo? Claro que no podía. Precisamente por eso acabé aquí. Giré la cabeza lentamente, evitando mirarla. Mi voz era baja pero firme. Lucía, si todavía me consideras tu madre, si queda aunque sea una chispa de amor en ti, vete a casa y empieza a hacer las maletas con mis cosas. Cuando tu padre llegue mañana, me voy con él. Hice una pausa para respirar. Luego añadí aún más serena. Tal vez algún día, cuando mi espalda se haya curado y vuelva a perder la cabeza, regresaré para hacer de tu criada. Pero ahora mismo, solo quiero volver a casa. Tu padre y yo llevamos más de 30 años juntos. Esta es la primera vez que hemos estado tanto tiempo separados por tu culpa. Lucía se quedó paralizada, las lágrimas suspendidas en sus mejillas, como si mis palabras las hubieran dejado inmóviles. ¿De verdad te vas aunque te haya suplicado así?, murmuró. ¿Y te haces llamar madre? ¿Vas a dejarme hundirme sola? Apreté la mandíbula y la miré fijamente. Esta hija a la que había protegido y cuidado cada día de su vida. Tú también eres madre ahora, y quieres preguntarme si soy digna. Pregúntate a ti misma, ¿lo eres tú? Tú, que durante 3 años me dejaste sin dormir, usando mi jubilación para mantener toda tu casa. Me soltaste a tu hijo sin dar ni las gracias. ¿Alguna vez te preguntaste si yo estaba cansada? Lucía se levantó de golpe con los dientes apretados. Así que de verdad te vas.
Asentí sin dudar. Inspiró hondo y dijo, como si por fin hubiera tomado una decisión: entonces tendrás que dejarme tu tarjeta de la pensión. Estoy luchando por sobrevivir en una ciudad que apenas conozco, con un sueldo que no da para nada. Dame la tarjeta y te dejo marchar. La miré y la garganta se me cerró. De verdad estaba allí, junto a mi cama, midiendo mi derecho a irme en función de una tarjeta de plástico y un saldo bancario. La había criado para ser honesta, para trabajar duro, para valerse por sí misma. La metí en una universidad de prestigio. Le envié dinero cada mes, puntualmente. Luego, en segundo curso, apareció embarazada. Sin dar explicaciones, simplemente se fue a vivir con él. Pensé que sufría, así que aflojé. Le doblé la asignación de 2.000 a 4.000. Cada vacaciones decía que trabajaba. Yo la creía, nunca la cuestioné. No fue hasta después de que naciera Álvaro cuando me contó la verdad. David siguió yendo a clases, siguió viajando. Ella se lanzó de cabeza a un matrimonio sin boda. Su madre la llamó deshonra delante de mí. Dijo que había arruinado el futuro de su hijo. Yo vivía una vida honrada y tranquila. Y en mi vejez tuve que soportar esa humillación. Me lo tragué todo por Lucía. Me decía a mí misma que solo estaba perdida. Y yo, su madre, era su última red de seguridad. Pero ahora estaba ahí, sin preguntarme cómo me sentía, solo exigiéndome dinero. ¿Es esta realmente la hija que crié con mis propias manos? Abrí la boca. Pero antes de que pudiera decir nada, soltó con frialdad: si no aceptas, te doy el alta mañana. Esconderé tu móvil y ya veremos cómo papá piensa llevarte a casa. Así era ella. Valiente solo cuando se trataba de amenazarme. No dije nada, solo asentí y le entregué la tarjeta de la pensión. Lucía se iluminó como si acabara de ganar la lotería. Mamá, sabía que no me fallarías, así que solo soy buena madre si le doy dinero. Lucía era una ingenua. No sabía que la pensión está vinculada a la persona y no a la tarjeta. En cuanto la denuncie como extraviada y obtenga otra, lo que tiene en sus manos será solo un trozo de plástico inútil, pero ya no pensaba enseñarle nada. No más. Lo tomaría simplemente como el precio que pagué por criar a una hija que solo abre la boca para pedir más. Después de conseguir la tarjeta, se movió con una eficiencia sorprendente. En 2 horas, todas mis cosas estaban metidas en una maleta y entregadas en mi habitación del hospital. Incluso lanzó una botella de leche y unas barritas energéticas con aire generoso. Toma, mamá. Algo para picar mañana. No respondí. Ella no dijo nada más. Solo cerró la puerta con cuidado y se fue. La verdad es que nunca esperé nada de Lucía, ni gratitud, ni devolución. Lo único que siempre quise fue respeto. Pero exprimió cada gota de amor y paciencia que tenía hasta dejarme vacía. El resto de mi vida viviré solo para mí. Mientras me acomodaba en el coche de Javier y veía el hospital encogerse en el retrovisor, la ciudad entera desdibujándose como el fondo de una vieja fotografía, lo sentí por primera vez en años. Era libre. Volver a casa fue como despertar convertida en otra persona. Eduardo me cocinaba platos nutritivos de formas creativas y hasta contrató a un fisioterapeuta para ayudarme a recuperar el hombro y la espalda. En 2 semanas ya caminaba por mi cuenta. Una tarde, mientras daba vueltas lentas por el salón como ejercicio, Eduardo me miraba desde el sofá, con los ojos súbitamente brillantes. Ana, dijo en voz baja, estamos haciéndonos mayores. Vayamos donde vayamos, de ahora en adelante iremos juntos. Sentí un nudo en la garganta antes de poder contestar, y él me tendió un pañuelo. Fue culpa mía, añadió. Estaba tan frustrado con Lucía. No quería mudarme contigo en ese momento, pero tú no podías soltarla. Si tú todavía quieres cuidarla,
Entonces seré yo quien te cuide a ti. Me miró con tanta ternura en la voz. Mírate, solo estuviste 2 años en su casa y ya tienes el pelo completamente blanco. Sonreí. Aún me estás echando en cara que dejáramos a nuestra hija tener un hijo en la universidad. Carraspeó, rascándose la cabeza. No es culpa, solo me da pena. Se esforzó tanto en los estudios y luego se casó y fue madre tan joven. Nunca tuvo tiempo de conocerse antes de quedarse atrapada. Acaricié suavemente su mano fuerte y encallecida. ¿Te acuerdas? Antes de jubilarte dijiste que cuando los dos termináramos de trabajar, nos instalaríamos en Santa Fe. ¿Aún lo recuerdas? Suspiró. Tú nunca pudiste soltar a Lucía. ¿Para qué fui allí sola? Negué despacio con la cabeza. Ya he soltado, no miraré atrás. Me iré contigo a Santa Fe. Haremos de ese lugar nuestro hogar. Sus ojos parpadearon como si no pudiera creérselo. ¿Lo dices en serio? ¿Incluso Álvaro? ¿No lo verás más? Asentí. ¿No lo recuerdas? Su abuela lo dejó claro. Álvaro es un Rodríguez. Cuando tuve aquel accidente, si hubiera muerto o siquiera salido gravemente herida, y si Álvaro hubiese tenido un simple moratón, ¿cómo habría podido enfrentarme a la familia Rodríguez? Hice una pausa antes de añadir en voz baja. Y en cuanto a Lucía, ya cumplimos con nuestro deber como padres. Todo lo que pasa en su vida ahora es decisión suya. Es una adulta. Ya es hora de que aprenda a hacerse cargo de su propia vida. Fuimos juntos al banco y abrimos una nueva cuenta de jubilación. La antigua tarjeta fue cancelada para siempre. El médico dijo que mi recuperación iba excelente y mis revisiones estaban limpias. Así que reservamos por fin nuestro tan esperado vuelo a Santa Fe. Llevábamos años hablando de ello y ahora por fin se hacía realidad. Algunos de nuestros amigos jubilados ya se habían instalado allí y con su ayuda compramos pronto una casita con jardín. Plantamos flores, cultivamos hierbas y hasta colgamos un tendedero. Eduardo insistió en instalarlo él mismo. Por las mañanas soleadas subíamos en bicicleta por senderos que serpenteaban entre las colinas bajo un aire limpio y seco. Tras la lluvia, salíamos con los vecinos a buscar setas silvestres. Al principio recogíamos siempre las equivocadas, hermosas pero venenosas, y los del pueblo se reían. Cuanto más bonita es la seta, más mortal resulta. Pero nosotros nos reíamos con ellos sin poder parar. Porque más que probar las setas, era el juego, el aprender, las risas, lo que nos hacía sentir vivos. Un día, los vecinos organizaron una barbacoa en el jardín y nos insistieron en que fuéramos. Me senté al borde del huerto comiendo felizmente, y de repente me golpeó la idea. Esta gente me recordaba a quienes fuimos alguna vez. Nosotros también fuimos de los que organizaban cenas sin preocuparnos por el desorden o el ruido, de los que abrazaban el caos de la vida en lugar de esconderse de él. Y en esta vida, día a día, honesta y sencilla, empecé a olvidar lo que Lucía me había hecho pasar, hasta que llegó el día de la pensión. El teléfono sonó con furia. Era ella. Su voz sonaba desesperada, aguda. Mamá, ¿qué hiciste? No me llegó la pensión. Siempre entra el día 10. Fui al banco y dijeron, la tarjeta fue cancelada. Antes de que pudiera responder, Eduardo me quitó el teléfono de la mano. Lucía, escucha bien. Tu madre canceló esa tarjeta y abrió otra, nueva. Si tienes tiempo para hacer llamadas, úsalo para buscar trabajo. Deja de revolotear sobre la pensión de tu madre como un buitre. Hubo un silencio en la línea. Luego una explosión. Si no tengo dinero, ¿cómo esperas que sobreviva? ¿Qué va a comer Álvaro? Sois unos desalmados. Eduardo no respondió. Simplemente colgó de un golpe seco. Ana, no puedes volver a sosablandarte, dijo con el rostro enrojecido por la rabia.
Es que ya olvidaste. Aquel día en urgencias no dijo ni una palabra en tu defensa. Le acaricié suavemente la mano. ¿No dijo el médico que no deberías alterarte? Que grite lo que quiera. No puede gritar tan fuerte como para romper nuestras ventanas desde allá. Eduardo por fin se relajó. Su expresión se suavizó. Tienes razón. Nosotros tenemos nuestra vida ahora, y ella tiene que hacerse cargo de la suya. Apenas 2 días, después de haber recuperado nuestra paz, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era David. Ana, ¿cuándo vas a devolverlo del hospital? ¿Y qué? ¿Crees que puedes desaparecer mientras Álvaro sigue preguntando por su abuela? Los dos trabajamos. Eso lo sabes, ¿no? Me reí, de verdad. Si mi hija ha acabado así, parte de culpa tendré. Pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿Quieres hablar de dinero? Muy bien, hablemos. Después de que Lucía diera a luz, pagué 15.000 euros por su habitación de recuperación. Cada bote de leche, cada pañal, cada tarrito de comida desde que nació Álvaro, los compré yo. ¿Quieres que te reenvíe los recibos? Me interrumpió, impaciente, como quien aparta a un cobrador. No hablo de eso. Hablo de la factura del hospital que pagué cuando te ingresaron. Solté una risa helada. Si quería escarbar en el pasado, yo tenía un archivo entero. Muy bien, calculemos lo que se me debe por los últimos 2 años cocinando, lavando y cuidando de tu hijo en vuestra casa. Tomemos el sueldo estándar de una niñera interna a jornada completa, 6.000 al mes. Mi voz se volvió más fría. Y no olvidemos los 2.000 que te di para ese coche que compraste. Aún conservo el... Te lo debo, David. Está en mi cajón. Tiene validez legal. Escuché una pausa al otro lado. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Ana, no quiero discutir. Es solo que ya no tenemos más opciones. No hay nadie para cuidar de Álvaro y la guardería cuesta 10.000 al año. Nos estamos ahogando. Exhalé despacio, con firmeza. Ahorra tus palabras. No me llames más. Y si vuelves a acosarme, te llevaré a juicio y te exigiré todo lo que me debes. Colgué y bloqueé su número al instante. Ese día me sentí un poco decaída. Eduardo no dijo mucho, solo me dio mi espacio. A la mañana siguiente, alquiló un coche y me dijo que saldríamos a tomar aire. Condujimos hasta un pequeño pueblo llamado Cañón de Plata. Era tranquilo y sereno, como un lugar olvidado por el tiempo. Subimos hasta la montaña del alto cielo. El viento en las laderas era frío y cortante, el aire delgado pero cristalino. A mitad de camino, nos tomamos una foto juntos, enmarcados por cumbres nevadas interminables y la luz del sol bañando de oro nuestros rostros. Fue como un sello que marcaba este nuevo capítulo de nuestras vidas. De regreso, sonó el móvil, de Eduardo. Era la encargada de la comunidad. Señora Warren, su hija nos ha pedido que abramos su casa. Dice que ha vuelto. Eduardo y yo nos miramos. Él me miró esperando. Le respondí con una sonrisa firme. Déjame hablar con ella. Lucía contestó la llamada, sollozando. Mamá, ¿cómo puedes ser tan cruel? Solo llevo 3 años sin volver a casa y ya has cambiado la cerradura. Solté una risa amarga. Tienes el descaro de decir eso después de dejar la universidad, lanzarte a un matrimonio que te destrozó y ahora culparme a mí de no tener corazón. Se quebró al otro lado de la línea. Mamá, lo he dejado. Ya no estoy con David. Me he traído a Álvaro conmigo, te lo suplico. Te juro que esta vez sí escucharé. No volveré con él. Bien. Parpadeé alzando una ceja. ¿Y dejaste el trabajo? Sollozó. Desde que te fuiste, no había nadie para cuidar de Álvaro. La guardería costaba 10.000 al año. No podía pagarlo. David te llamó y tú lo bloqueaste. Se enfadó y me dijo, pues deja el trabajo y encárgate del crío. Pero no tenía otra opción.
Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi me dio dolor de cabeza. ¿Así que de verdad lo dejaste? La voz de Lucía se volvió resentida entre lágrimas. Ahora no tengo ningún ingreso. Todo el dinero de David va para su madre. Contábamos con tu pensión y entonces cancelaste esa maldita tarjeta. Su voz subió, mezcla de rabia y desesperación. Me da 20 euros al día. ¿Qué se supone que haga con eso? Le grité y él me echó. Así que hice las maletas y me fui con Álvaro. Y no voy a volver a menos que venga a pedirme perdón. Cerré los ojos y reprimí la furia. Incluso ahora seguía esperando que alguien viniera a rogarle. ¿Qué hice en otra vida para merecer una hija que convierte su existencia entera en una telenovela? Pásame a la encargada del edificio. Hubo una pausa. Luego apareció la voz cansada de la administradora. Señora Warren, ¿cómo quiere que procedamos? Mi tono fue firme, cada palabra como un clavo contra el suelo. No abran la puerta. Esa casa está a nombre de May y Eduardo. No estamos allí. Y nadie tiene autorización para entrar sin nosotros. Ni siquiera mi propia hija. Conocía demasiado bien a Lucía. Dale 5 minutos y una palabra amable de David, y le estaría firmando un poder notarial o subarrendando la casa sin avisar. Los perjudicados seríamos nosotros. Lo he aprendido por las malas. Algunos hijos no acaban así porque no se les haya enseñado. Acaban así porque nunca quisieron aprender. Pensé que por fin se había acabado el drama. Pero solo unos días después, el vídeo de Lucía en TikTok se hizo viral. Las imágenes mostraban una casa oscura, con manchas de moho, pintura desconchada y muebles rotos. Sobre el vídeo aparecían fotos de Eduardo y de mí, haciendo senderismo apenas unos días antes, sonriendo bajo el sol de la montaña. El texto decía: mientras mis padres vacacionan, mi hijo y yo pasamos la Navidad más pobre en una casa que se cae a pedazos. La sección de comentarios explotó. 2 días antes, una chica del mercadillo artesanal local había subido un vídeo de nosotros, Eduardo y yo, sentados en nuestro pequeño puesto haciendo pulseras de cuentas para los turistas. Había escrito como pie de foto: la pareja de jubilados más encantadora, tejiendo pulseras e historias. Charlas gratis, un ejemplo de vida real. La gente no tardó en conectar los puntos. ¿No es esa la abuela Warren del vídeo de las pulseras? Su hija dice que están sin hogar. Y entonces comenzó el aluvión de juicios. ¿Cómo pueden unos padres ser tan crueles? Su hija malviviendo con un niño en una posilga y ellos disfrutando la buena vida. Lucía había entendido cómo funcionaba el algoritmo. Volvió a publicar, esta vez saliendo en cámara con la voz temblorosa. Nunca terminé la universidad. Mis padres me obligaron a casarme y luego me abandonaron. Eso incendió la sección de comentarios. Padres narcisistas de manual. Eso no es amor, es control. Se nota que les importan más las apariencias que las personas. Y entonces David se sumó al circo. Subió una foto de mi factura del hospital. Mi nombre aparecía en la parte superior con claridad. En el pie escribió: se lo llevaron todo, pero fui yo quien pagó su tratamiento. Estamos sobreviviendo apenas. Si nuestro matrimonio fracasa, es por culpa de ellos. Eduardo y yo estábamos frente a la estación de tren, cada uno arrastrando una maleta. El frío nos mordía la piel, pero nuestros corazones se sentían sorprendentemente ligeros. Me miró con una media sonrisa. Míralos. Vuelven a pelear juntos. Si no otra cosa, al menos encontraron algo en común. Nos miramos y reímos. Era una risa cansada, ácida pero liberadora. Resulta que todo eso de los lazos familiares solo atan a los que aún se preocupan, y nosotros ya no. Así que apagamos las notificaciones del móvil, hicimos las maletas y tomamos el siguiente tren hacia Jackson Hole.
Las montañas eran majestuosas, las noches nevadas, tranquilas. Eduardo y yo caminamos, reímos y actuamos como adolescentes por unos días, hasta la víspera de Año Nuevo, cuando por fin regresamos a casa. Salimos del taxi justo cuando el conductor arrancaba. Busqué la llave de casa y me quedé congelada. Una voz aguda chillaba desde dentro. Eduardo apretó la mandíbula, sacó su móvil y llamó a la administradora. Pero antes de que respondieran, la puerta principal se abrió de golpe. Y allí estaba ella, Amanda, la madre de David, con mi abrigo, de plumas puesto, arrastrando una bolsa de basura con una mano y murmurando veneno entre dientes. Esa niñata mimada no deja de quejarse de lo dura que es la vida. ¡Ay, qué agotador criar a un niño! Qué curioso que no estuviera cansada cuando se saltaba clases para hacer tonterías. Ya verás cuando abra esa caja fuerte y encuentre lo que sea que su madre escondió. Estoy harta de ser la tonta de esta familia. El rostro de Eduardo se volvió púrpura. Su voz era baja, pero rabiosa. Ladrones dentro de la familia, eso es lo peor. No esperó refuerzos. Empujó la puerta, y lo que vimos dentro ya no era nuestro hogar. David estaba tirado en el sofá del salón, jugando a videojuegos como si todo le diera igual. Lucía estaba en la mesa del comedor dándole de comer a Álvaro, pero lo que hizo que se me disparara la tensión fue el pañuelo de seda que llevaba Álvaro al cuello. Era mi pañuelo de seda, el que Eduardo me regaló por nuestro 30º aniversario de bodas. Crucé la habitación como una exhalación y se lo arranqué de un tirón. Álvaro gritó de miedo. Lucía alzó la vista con una mirada tan vacía que parecía muerta por dentro. Vaya, vaya, murmuró con apenas un hilo de voz. Mira quién decidió volver a casa. David ni siquiera pausó el juego antes de lanzar el mando a un lado. La casa está cómoda, gracias. Ahora, lo de la factura del hospital que me debes. Miré a mi alrededor y juro que sentí como si alguien estuviera arrancándome el corazón centímetro a centímetro. Nuestra alfombra de lana del salón, manchada con huellas grasientas. El armario de los abrigos hecho un caos. Mi ropa cuidadosamente doblada, usada como felpudo. Mi anillo de bodas ahora en el dedo de Lucía. El reloj de oro de Eduardo brillando en la muñeca de David. Corrí hacia el dormitorio principal y abrí el armario de un tirón. Habían saqueado el lugar. Mi joyero vacío, el collar de oro, las pulseras, desaparecidos. David notó mi silencio y empujó a Lucía. Ella no me habla. Anda. Ve tú a preguntarle si va a pagar. Lucía dio unos pasos y me colocó a Álvaro en los brazos. Hace mucho que no ves a Álvaro. ¿No quieres abrazarlo? Álvaro chilló, forcejeando. Mamá, quiero a mamá. No quiero a la bruja vieja. Apreté tanto la mandíbula que me dolía. Un niño de 3 años no inventa la palabra bruja así como así. Lo miré fijamente a los ojos llenos de lágrimas. Álvaro, ¿quién te dijo que yo era una bruja? Sollozaba, temblando, sin poder contestar, y entonces Amanda entró, subiendo las escaleras como una tormenta, apretando a Álvaro contra su pecho, como si fuera un trofeo. Lo dije yo, ladró. Le debes dinero a mi hijo, y andas por ahí pavoneándote como una vieja sinvergüenza. Si no, eres una bruja. ¿Qué eres? Me fulminó con la mirada. Sin vergüenza, sin pudor. Me temblaba el cuerpo. Literalmente temblaba. Eduardo no esperó ni un segundo más. Sacó su móvil y llamó al 112. Hola. Sí, quiero denunciar una intrusión. Mi esposa y yo acabamos de regresar tras varias semanas fuera y han entrado en nuestra casa sin permiso. Faltan prendas de ropa. Las joyas han desaparecido. Y hay gente dentro ahora mismo. Sí, los sospechosos siguen aquí.
Por favor, envíen a alguien de inmediato. David se levantó de un salto y se abalanzó sobre Eduardo, intentando arrebatarle el teléfono. ¿Qué demonios haces llamando a la policía? ¿Estás loco? Justo en ese momento, llegaron los de seguridad de la comunidad. 2 guardias enormes redujeron a David al instante, torciéndole los brazos por detrás mientras gritaba: «¡Joder, eso duele! ¡Soltadme!». Lucía entró en pánico. Me agarró del brazo. «Mamá, basta. Fui yo quien los trajo, ¿vale? Pero tú cambiaste la cerradura. No sabía qué más hacer, así que cambié yo la cerradura. ¿En serio vas a llamar a la policía? Es Nochevieja». El encargado de la comunidad entró detrás con los ojos como platos. «Espera, ¿tú eres su madre?». Ella nos dijo que vivía en un piso abandonado con su hijo. Dijo que no tenía a dónde ir. Lucía se quedó pálida. «Y yo no sé de qué habla». Él resopló. «Señora, debería saberlo. Lleva días haciendo directos, llorando, diciendo que usted y su marido la echaron, que se quedaron con el dinero de su boda y se fueron de vacaciones. La gente ha estado donando como loca». Me temblaban los dedos mientras abría la app de TikTok, que no tocaba desde hacía semanas. Su cara estaba por todas partes. Lucía llorando en la oscuridad, llamándonos padres sin corazón, mintiendo una y otra vez. En ese momento, mis lágrimas se secaron. Levanté la mano y le di una bofetada. ¡Qué vergüenza! Me miró sin arrepentimiento, sin pudor. Todo esto por querer quedarte con tu preciosa tarjeta de pensión. Elegiste viajar en vez de cuidar a tu nieto. Eduardo dio un paso al frente. Voz rota mientras me protegía con el brazo y agarraba la escoba junto a la puerta. La golpeó contra el suelo a los pies de Lucía. ¿Tú crees que la vida de tu madre te pertenece? ¿Que solo por quererte te debe su jubilación? ¿Te debe cuidar gratis a tu hijo? ¿Te debe un techo para tu marido vago? Su voz se quebró. ¿Dónde estaba toda esta rabia cuando él te humillaba? Cuando su madre te trataba como basura. Lo único que te dio el valor de hacer esto fue que tu madre te quería demasiado. Yo me quedé allí, de pie, en medio de lo que una vez fue nuestro hogar. La alfombra, el pañuelo, el reloj de oro, convertidos en trofeos para gente que vio nuestro amor como una debilidad que podían exprimir. Dije, con el alma helada: Lucía, si hubiera sabido que te convertirías en esto, habría preferido no ser madre jamás. Amanda escupió desde la puerta. Perfecto. Pero será mejor que pagues lo que debes. Entrégale ya la tarjeta de pensión a Lucía o no nos culpes de lo que pase después. Sonreí con desprecio. Sal de aquí. No vas a ninguna parte. Entrasteis en nuestra casa. Nos robasteis. Ya os lo explicaréis ante la policía. Finalmente, llegó la patrulla. Amanda y David fueron esposados y escoltados al coche. Incluso con las esposas puestas, David gritaba: «Somos las víctimas. Esto es una trampa. Nos están incriminando». Susurré en voz baja para mí: «Esperad a ver la demanda y la lista de pruebas. Ya veremos si en el juzgado también gritas tanto». Cuando todo terminó, Eduardo y yo no pudimos dormir en lo que quedaba de nuestro hogar. Esa noche nos registramos en un hotel pequeño a unas pocas manzanas. Exhaustos, con el corazón roto, pero al fin libres. A la mañana siguiente, contratamos a una empresa de limpieza profesional para desinfectar y restaurar la casa. Al mismo tiempo, entregamos a la policía un inventario completo de las pérdidas. Lucía estaba sentada en el sofá con Álvaro en brazos, la mirada perdida, muda. «Mamá», dijo al fin con voz apagada, «¿de verdad mandaste detener a David y a su madre? Faltan 5 días para Año Nuevo. Todo el mundo está cocinando y decorando, y nosotros así. ¿Qué se supone que diga a la gente? Que los traje, les di las llaves y ahora están en la cárcel. Si alguien tiene la culpa, soy yo».
¿Por qué no me arrestaste también a mí? La miré con tono firme. ¿De verdad lo crees? Asintió despacio. Bien, respondí, porque eso mismo dijeron David y Amanda a la policía, que tú organizaste todo. La única razón por la que no estás en una celda es porque les pedimos que protegieran a Álvaro. Pero si tanto interés tienes en ir, te llevo yo misma. Su rostro se volvió blanco como la cal. Estás bromeando. No es para tanto, ¿verdad? No respondí. Solo la miré, y por primera vez pareció darse cuenta de que había cruzado todos los límites. Quizá fueron años de consentirla entre Eduardo y yo los que le hicieron creer que nuestro amor no tenía fronteras, que no importaba lo que se llevara, lo que dijera o hiciera, siempre cederíamos. Pero esta vez se acabó. Abrí el móvil y subí el vídeo que grabamos el día en que volvimos a nuestra casa saqueada. Hola a todos, soy Ana Brooks. Puede que hayáis visto algunos vídeos por ahí que me presentan como una madre sin corazón, una que abandonó a su hija y a su nieto en una casa fría y destrozada, mientras ella se iba a disfrutar de la vida. Hoy quiero contaros la verdad. Mi voz era serena, pero cada palabra caía como un martillo. Mi marido y yo lo dimos todo por nuestra hija. Desde el día en que nació, trabajamos y ahorramos para pagarle la universidad. Nunca pedimos nada a cambio, solo esperábamos que construyera una buena vida por su cuenta. Pero en su segundo año, desapareció durante meses. Cuando por fin la encontramos, ya había dado a luz en casa de su novio, sin avisar, sin explicaciones. Solo lágrimas y una súplica desesperada para que fuésemos a ayudarla. Hice una pausa, la emoción apretándome la garganta. Desde entonces, hemos pagado todo: pañales, leche, seguro médico. Incluso tras el parto contraté a una cuidadora posparto para ella, de mi bolsillo. Cociné, limpié y crié a su hijo como una niñera a jornada completa. Nunca me quejé. Su marido solía decir: la familia debe apoyarse, pero los únicos que apoyaban éramos nosotros. Tragué saliva y seguí. Una mañana, salí con mi nieto a comprar comida. Por el camino, un coche perdió el control y nos atropelló. Usé mi cuerpo para protegerlo. Salí herida, y aún así, en la cama del hospital, lo primero que escuché no fue preocupación, fue culpa, que ni siquiera sé cuidar bien de un niño. Me exigieron que pagara las facturas médicas mientras el médico aún me estaba tratando. «Tienes tu pensión, ¿no?», dijeron. Miré fijamente a la cámara. Ese fue el momento en que decidí. Se acabó vivir para los demás. Volví a casa. Me recuperé. Poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo, pero ella no podía dejarnos en paz. Publicó mentiras en internet para dar lástima. Recibió donaciones de desconocidos haciéndose pasar por una hija abandonada. Y luego entró en nuestra casa. Llevó a su marido y a su suegra. Se pusieron nuestra ropa, robaron nuestras joyas, incluso me llamó bruja. Mi voz bajó, firme y definitiva. Esta vez no me quedaré callada, y quiero dejar algo absolutamente claro. A partir de hoy, Eduardo Brooks y yo ya no reconocemos a Lucía como nuestra hija. Si le queda algo de conciencia, entenderá que los padres no son cajeros automáticos. Amar no es lo mismo que dejarse explotar. El vídeo se propagó como la pólvora. Dios mío, esta es la verdadera historia. Ignoró que su madre tuvo un accidente y le exigió dinero tras la operación. ¿Qué clase de persona hace eso? Así que su marido y su suegra vivían a cuerpo de rey mientras exprimían a su madre. Monstruos. La cuenta de transmisiones en vivo de Lucía fue suspendida de forma permanente. Los mismos seguidores preocupados que antes la aplaudían se volvieron feroces, llamándola farsante, parásito, mentirosa manipuladora. Algunos incluso presentaron
denuncias formales por fabricación intencionada de contenido sobre crisis domésticas. También entregué a las autoridades el pagaré escrito a mano por David. Esta vez no se iría de rositas con una sonrisa cínica. Le ordenaron pagar la restitución completa por la entrada ilegal, además de los 20.000 euros del préstamo que le di para ese maldito coche. Incluso el escurridizo padre de David fue finalmente obligado a salir de su escondite para evitar que su hijo estrella terminara con antecedentes penales. Vendió su SP y rehipotecó su casa adosada solo para cubrir las multas y devolver los daños. A la mañana siguiente, David volvió directo con Lucía. Y por supuesto, mi hija, ya completamente despierta, empacó a Álvaro y lo siguió como un patito. Antes de marcharse, se detuvo frente a nuestra verja y soltó una última amenaza. No me ayudaste cuando más te necesitaba, así que cuando estés vieja y jadeando por aire, no esperes que dude en desenchufarte. Ya verás. Eduardo y yo no nos inmutamos, ni un parpadeo, ni una sola chispa de emoción, porque al fin entendimos. Cortar lazos con la familia no es un discurso que se da. Es ese momento exacto en el que ni siquiera sus palabras más crueles merecen respuesta. Tras Año Nuevo, vendimos la vieja casa y tomamos un vuelo hacia la costa oeste, instalándonos en una cabaña bañada por el sol en Santa Bárbara. Esta vez era de verdad. No pensábamos volver, pero la paz no duró. A los pocos días, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas acosadoras, mensajes obscenos de números desconocidos y hasta imágenes indecentes que ni me atrevo a describir. Nos asustamos y denunciamos a la policía de inmediato. Los agentes rastrearon las direcciones IP. Todas llevaban a la misma ciudad, donde vivía David. Y tal como esperábamos, apareció un mensaje directo en mi bandeja de entrada. Siente el calor, bruja vieja. ¿Crees que puedes esconderte? Me encargaré de que no haya rincón en América donde estés a salvo. No me estremecí. En lugar de eso, recopilé cada captura de pantalla, cada mensaje de voz, cada imagen repugnante. Las imprimí, las encuaderné y envié el paquete completo al Departamento de Recursos Humanos del trabajo de David. Estaba tan orgulloso de su intocable empleo en el gobierno, así que tomé un martillo y lo destruí. Incluso encontré el correo de denuncias anónimas del departamento y reenvié todo el archivo. Informe policial, número de evidencia, todo adjunto. No pasaron ni 2 días cuando recibimos la confirmación. David había sido despedido por conducta inapropiada y distribución de contenido ilícito. Su empleador iniciaba una demanda civil en su contra bajo el nombre institucional. Eduardo y yo estábamos tomando café en la terraza de nuestro alojamiento costero cuando leímos esa respuesta. La brisa marina en la piel, el sol calentando los hombros y la justicia en las manos. Fue glorioso. Viajamos luego al lago Tahoe. Pasábamos las mañanas observando cómo la niebla se deslizaba sobre el agua. Por las tardes dábamos de comer a las gaviotas mientras rozaban la superficie del lago como bailarinas de ballet. La vida se sentía como un cuadro, hasta que sonó el teléfono de Eduardo. Fruncí el ceño. ¿No los habías bloqueado? Él bajó la mirada y luego puso el altavoz. El lago estaba sereno, como un espejo. Pero del teléfono salió la voz desesperada y rota de Lucía, casi gritando: «¡Mamá! A David lo despidieron. Mi suegra ha tenido un derrame cerebral. Hemos perdido la casa, el coche, todo. ¿De verdad vas a quedarte mirando cómo nos desmoronamos?» Ninguno de los dos dijo una sola palabra. El silencio lo dijo todo. No devolvimos la llamada, no respondimos, y tras colgar, comprendí algo que antes no entendía. No todos los lazos de sangre merecen conservarse, y no todos los títulos como madre están hechos para cargar con ellos eternamente. Cambiamos nuestros números de teléfono y nos mudamos a un pueblo tranquilo en la montaña.
Nuestros vecinos eran en su mayoría jubilados, personas que sabían valorar el silencio, que no exigían cenas ni te hacían sentir culpable por moverte despacio. Aquella primavera, la comunidad organizó un círculo de té para mayores. La anfitriona nos pidió que escribiéramos una bendición para nuestro yo futuro. La mía fue: que por fin aprendas a no perderte a ti misma por el bien de alguien más. Eduardo la leyó y sonrió. ¿Eso es lo que te dirías a ti misma? Asentí. Luego negué con la cabeza. No solo para mí, para todas las mujeres, que han estado demasiado tiempo atrapadas bajo el título de madre. Me miró y preguntó: ¿entonces ahora eres libre? Sonreí. Estoy profundamente, completamente libre. Nunca volvimos a hablar de Lucía, porque cuando pasas toda una vida girando en torno a los demás, acabas olvidando dónde estás tú dentro de tu propia historia. Pero aunque llegue tarde, sigue valiendo la pena. El tiempo que nos queda ahora nos pertenece. A Eduardo, al sol, al lago, al bosque y a la versión de mí que sobrevivió a la tormenta. Porque la decisión más valiente que tomé en mi vida no fue perdonar ni esperar. Fue no volver a inclinarme jamás ante nadie. Ese es el final de nuestra historia. Gracias por escucharme. Soy Ana, y esta es la verdad que me ha costado 60 años alcanzar. Y si alguna vez te dormiste llorando, ojalá que mañana empieces a vivir para ti.